Bueno, entonces iniciemos. El día de hoy vamos a ver el origen del sistema de costo estándar, la clasificación de costo estándar, elementos del costo estándar de un producto, determinación de los estándares. ¿Listo? Y vamos al final a hacer un caso práctico de donde vamos a sacar la varianza o variación entre costo estándar y costo real y qué nos van diciendo esos datos. ¿Listo? Entonces, el origen del sistema del costo estándar tuvo origen a principios del siglo XX, después de la llegada de la revolución industrial. Cuando llegó la revolución industrial, ahí fue en donde se tuvo la necesidad de costear toda la producción, ¿no? Porque pues ya fue cuando llegaron las máquinas, ya fue cuando llegó, se empezó a producir más, dejó de ser las cosas tan manuales como se hacían antes y empezó a haber más maquinaria, entonces empezó a haber la eficiencia de la producción, ¿sí? Entonces esto generó la necesidad de ejercer control sobre los materiales, mano de obra y maquinaria, que es lo que les decía. Traje pues, un videito para que lo veamos. Explican más todo el tema. Digamos que hace como un pequeño resumen del costo estándar, ¿listo? Entonces veamos. Ahí ya ven el video, ¿verdad? Sí, profe. ¿Y ahí lo escucha? El estudio y análisis de costos es un factor fundamental en Sí. cualquier organización, debido a su utilidad como indicador en las diferentes áreas de la empresa y su utilidad para la toma de decisiones trascendentales. Dado esto, existe un sistema que le permite a las empresas estandarizar sus productos o servicios de tal manera que puedan mitigar la variabilidad de su obtención, comercialización y todas las actividades ligadas a esto. Este sistema es conocido como costo estándar. Nace a principios del siglo XX con motivo de la doctrina llamada Taylorismo, que fue respuesta al desplazamiento del esfuerzo humano por la máquina. Actualmente la técnica de costos estándar es la más avanzada en su clase, ya que sirve de instrumento de medición de la eficiencia, debido a que su determinación está basada precisamente en la eficiencia del trabajo en la entidad económica. Entonces, ¿qué es el costo estándar? Es un costo científicamente predeterminado para la cantidad que, según la empresa, debería costar un producto o la operación de un proceso durante cierto periodo, sobre la base de ciertas condiciones de eficiencia, económicas y de otros factores que sirven para medir la actuación real. El costo estándar tiene el poder de un alto grado de precisión al minimizar los costos de medición y determinación de errores, a los costos administrativos más bajos posibles. Listo, entonces este fue un pequeño resumen de lo que les estaba diciendo. Vamos a ver la clasificación de costo estándar. Entonces hay costos estándar circulantes o ideales y costo estándar básicos y fijos. Aquí vamos a ver más como las diferencias, o sea, además de las dos clasificaciones, las diferencias que tienen cada uno de ellos. Entonces, el costo circulante o ideales son aquellos costos que representan metas en condiciones normales de producción sobre la base de eficiencia. Entonces, es como está el mercado actualmente, como lo estamos viendo actualmente. ¿Listo? Mientras que el costo básico, básicos o fijos son medidas fijas que sirven como punto de referencia y comparación. Entonces, la diferencia entre los dos
es que el costo circulante o ideal se va adaptando más al mercado y a lo que está pasando, a los cambios que va teniendo, mientras que el costo básico, o como lo nombré, su nombre lo dice fijo, es como el primero y hasta ahí llegó, no se va adaptando. El costo circulante fija el potencial máximo de producción. Entonces, esto es como, o sea, se trata de ser como muy específico, como trata de, como de ser más, como lo dije, más exacto, ¿sí? Se trata de ser muchísimo más exacto que los costos básicos. Y se encuentran sujetos a los cambios si las circunstancias varían con respecto a la temporada, perdón, con respecto a las que se tomaron para el cálculo inicial. Entonces, los que le digo, él se adapta de acuerdo a los cambios que hay en el mercado en el momento o a los cambios también, por ejemplo, cuando uno empieza a producir, de pronto se le fue que le faltó una materia prima esencial, de pronto algo que se quedó, que se haya quedado por fuera o algo, este se puede adaptar más, mientras que el básico o los fijos no. Entonces, el básico sirve para la base, sirve como base para calcular el índice de precios y no genera cambios así las condiciones del mercado no han prevalecido. Entonces, es lo que les digo, este no cambia, o sea, desde que se calcula al inicio, así se va hasta el final. Listo, los elementos del costo estándar de producción. Entonces vamos a ver la materia prima. Aquí les coloco la sigla porque casi siempre en los documentos y en todo se ve es la sigla únicamente y no se ve como tal la palabra completa. Entonces para que nos vayamos también familiarizando a cuál es la sigla. Materia prima, MP, ¿listo? Son los elementos que se transforman para la producción de un bien o servicio. O sea, si yo, por ejemplo, hago tortas, mi materia prima serían los huevos, la harina de trigo, el polvo de hornear, ¿sí? Todo lo que yo voy a utilizar y voy a transformar para llegar a hacer, ejemplo, la torta, ¿cierto? Entonces, dentro de la materia prima existen dos estándares, el estándar de cantidad y estándar de precio. El estándar de cantidad es la terminación del peso, volumen, de dimensiones, tomando como base el tipo de material, la calidad de material, el rendimiento del material, el cálculo de mermas o desperdicios, el periodo de costos y otros materiales y accesorios. ¿Sí? Entonces, este es todo con referente a las cantidades. Es muy importante tener en cuenta la calidad de los productos. ¿Sí? Si yo quiero hacer un buen producto, debo también no buscar pues materia prima, no tanto por lo económico, sino por la calidad. A veces pecamos que llevamos más por tener costos bajitos, pues desmejoramos la calidad. Entonces, si vemos que de pronto el costo está muy alto, tratemos de buscar otro proveedor, otra cosa, pero no afectemos la calidad, ¿listo? Y el estándar de precio lo fija el departamento de compras, considerando, uno, la estimación del precio que prevalece en el periodo del costo, adquisición por cantidad óptima de precio estándar y eh, celebración de contratos con proveedores. Entonces, esta celebración de contratos lo que hace es que se haga un contrato a un término definido y de pronto el proveedor te genera algún tipo de descuento o algún tipo de encima, ¿sí? O sea, cosas de más o algo. O sea, se puede llegar a un muy buen acuerdo y hay muy buenos precios. Entonces, por eso sí es importante, o sea, tratar de conseguir el mejor proveedor para poder hacer pues los mejores contratos y que me salga más económico el costo de mi producto. Está la mano de obra directa. Entonces, lo mismo, la sigla es MOD, mano de obra directa. Entonces, son los recursos humanos que intervienen en la transformación de la materia prima. Entonces, aquí sí vamos a ver todo lo que es el tiempo de las personas, las horas, cuánto cuesta el salario, cuáles son las prestaciones sociales, o sea, todo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Digamos, la mayoría de las personas que son operarios de fábrica
pues se les paga de pronto el mínimo con los recargos. Entonces hay que calcular absolutamente todo. Esos recargos, cuántos son, cuánto es, y más, digamos que nosotros en temas contables, pues tenemos que ver cuáles son las prestaciones sociales, eh, qué son las primas, las cesantías, los intereses de cesantías, todo eso va sumando en ese costo. O sea, no es únicamente el sueldo que yo le pago mensual, sino más todos las garantías que tiene, ¿cierto? Entonces aquí van dos estándares, el estándar de rendimiento y por cuota estándar, ¿listo? Entonces el estándar de rendimiento determina el tiempo productivo óptimo para la fabricación de un artículo. Se tiene en cuenta las siguientes cosas. El programa de producción, estudio de análisis de operaciones productivas, estudio de tiempo y movimiento. Entonces el estudio de tiempo y movimiento es importante porque es todo lo que gasta una persona haciendo el producto. Entonces, ejemplo, yo puedo tener una maquinaria, o sea, hay que ver también qué me sale también más económico y más efectivo por tiempo. Si tener una máquina que me facilite todo, que por eso pues, el tema de la revolución industrial que generó eso, que utilicemos máquinas para que sea más rápido la producción y necesite menos mano de obra directa. Pero entonces, pues también, pues ahí se le aumentan los costos indirectos de fabricación, porque pues está la energía que gasta la máquina, absolutamente todos los costos que tiene la máquina. Entonces, son unas por otras. Pero pues en la mano de obra directa, o sea, por más maquinaria que tengamos, siempre tienen que haber personas y manitos que ayuden a transformar los productos. ¿Sí? Y la cuota estándar se determina de acuerdo a la tabulación de sueldos y salarios, condiciones de contrato colectivo o individual de trabajo, disposiciones legales laborales. Entonces, aquí es lo que les decía, el tema de las prestaciones sociales, el tema de los tipos de trabajo, ¿sí? O sea, qué tipo de trabajo también me conviene más, cómo le voy a pagar a las personas, absolutamente todo esto. Hay que tenerlo siempre muy claro, además para evitar problemas a futuro de pronto con las personas que se contratan. Los cargos indirectos de fabricación, la sigla es CIF, cargos indirectos de fabricación. Es muy importante. Son los recursos que no se pueden identificar plenamente en el producto. Entonces, por ejemplo, en la elaboración de la torta, digamos que yo no puedo identificar fácilmente cuánta energía gasté, cuánto gasté en la horneada, ¿sí? O sea, no son tan fáciles de calcular, pero siempre, siempre, siempre hay que meterle esos costos indirectos o cargos indirectos de fabricación, ¿sí? Porque es que no, o sea, muchas veces uno los deja por fuera. Si yo tengo una bodega, tengo que meterle lo del arriendo de esa bodega. Eh, si tengo, por ejemplo, las personas de administración, no van directamente en la producción, pero sí hacen parte de la operación de la empresa y de la operación de todo en general. Entonces, por ejemplo, las personas de ventas tampoco están directamente dentro de los cargos de la producción y todo eso, pero si no está el personal de ventas, cómo circulan los productos que yo estoy produciendo, ¿sí? Entonces, hay que tener siempre, siempre, siempre muy presentes los cargos indirectos de fabricación y siempre calcular. Entonces aquí está la cuota estándar unitaria de cargos indirectos. Entonces esta cuota estándar unitaria de costos indirectos se calcula con los cargos indirectos presupuestables dividido en el volumen normal de producto, ¿sí? Entonces yo digamos que esto lo puedo hacer al corte de un mes o al corte de un año. Lo ideal es cuando calculamos el costo estándar, pues lo hacemos a un periodo por lo menos de un año, ¿cierto? Pues porque, y los presupuestos normalmente cuando nosotros arrancamos el año lo hacemos el presupuesto de todo el año. Entonces, si yo digo, voy a producir, o sea, yo voy a tener, por ejemplo, mis costos indirectos, voy a pagar un arriendo, voy a pagar unos servicios, voy a pagar
es personal administrativo, voy a pagar todo eso, chun, chun, lo sumo y lo divido por la cantidad de producción que yo más o menos necesito, pienso producir, si la cantidad exactas para poder calcular cuál es ese costo indirecto de fabricación. ¿Sí? Entonces eso hay que cogerlo en masa y cogerlo y dividirlo por las unidades de producción. ¿Listo? Entonces para esto se tiene en cuenta cifras estadísticas, porque pues esto como es estándar, lo vamos a hablar de estadísticas, o sea, un aproximado, nunca va a ser, o sea, sí se va a acercar mucho a lo real, pero es muy difícil que sea tan exacto. Estadísticas y gráficas en función de la capacidad de producción. Hoja de trabajo frágil en función de la capacidad de producción. Estudios y análisis de segregación de los cargos indirectos fijos, variables y semivariables. Hay costos también, eso es importante saberlo, ¿no? Hay costos variables y no variables, o sea, digamos, por ejemplo, para la torta, yo sé que para una torta se me van 2 huevos exactos, ¿cierto? Pero no sé cuánto, pero entonces puede pasar que los huevos me estén cambiando, aunque eso nunca pasa, ¿no? Pero si hay algunas cositas que me estén subiendo o disminuyendo los precios de acuerdo a cómo esté el mercado, ¿verdad? Entonces eso se vuelven unos costos variables. Esos costos variables pueden estar en absolutamente todo, tanto en la materia prima como en los costos indirectos de fabricación, porque también en materia prima hay muchas cosas que de acuerdo al mercado, de acuerdo a la producción, ejemplo, cuando son alimentos que si este alimento está en cosecha, pues entonces es más económico en algunos momentos que si no hay cosecha, entonces ya ¡pum! Se sube el precio, ¿cierto? Entonces, eso, esos son unos costos variables que toca sacar, es como promediar. O sea, voy a promediar el máximo que yo puedo pagar es tanto y el costo estándar va muy ligado a eso, a que yo trate de fijar una meta y de no pasarme mucho de esa meta para con eso no difiero tanto con los precios de venta o no, sí, o mi rentabilidad no se afecta tanto. Determinación de los estándares. Entonces, Gómez, bueno, este Gómez 2005 es de donde se tomó. Dice, expresa que para la determinación de los costos estándar deben seguirse 4 pasos. Entonces, estos son los 4 principales pasos que él sugiere que se deben seguir. ¿Listo? Entonces está primero la elaboración de una carta de flujo de trabajo. Entonces se debe apreciar cómo fluye el trabajo en los departamentos de producción y servicio. 2, cómo es el ciclo de producción desde que se inicia hasta que se termina y cómo se realiza cada proceso. El cálculo del costo estándar tiene que ser un estudio, o sea, fuertísimo, ¿sí? O sea, tratar de, ojalá, pues buscar eh, otras empresas relacionadas, ¿sí? Porque pues como estos antes, o de pronto tratar de traer, si yo ya he hecho un producto similar, entonces tratar de adaptarlo, pero saber mucho, hay que estudiar mucho de cuánto es el tiempo, por ejemplo, en la producción, qué tanta maquinaria se necesita, eh, cómo se inicia y cómo se termina. Entonces, pues sí, las diferentes etapas que tiene el producto por donde tiene que pasar y es listo. El segundo es el cálculo de datos determinado. Entonces, acá se debe tener en cuenta las cantidades físicas de materia prima, materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación y sus respectivos precios. Entonces, esto hay que tenerlo clarísimo. La materia prima es también tenerlo claro para no llenarnos de un stock de materia prima que de pronto después no vamos a utilizar o de pronto después lo podemos mejorar con otro tipo de materia prima. ¿Sí? Entonces, hay que tener y tratar de dosificar muy bien cuánto necesito para producir. Estos cálculos se realizan teniendo en cuenta el periodo inmediatamente anterior, las condiciones con proveedores y las variables del mercado. O sea, hay que tener en cuenta todo, el mercado, cómo está, cómo se está moviendo,
qué tipo de producto yo estoy vendiendo, por ejemplo, los temas de tecnología, que si yo estoy ensamblando algo, esas son cosas que el mercado va cambiando todo el tiempo y te va retando cada vez. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los cambios que hay en el mercado. ¿Listo? Fijan los centros de costos. Los centros de costos son importantísimos. Aquí explica más o menos qué son. Los centros de costos son los diferentes departamentos y son, por lo tanto, la fuente de información para comparar los costos reales con los estándares para determinar la variación. Los los centros de costos nos sirven para hacer, de ejemplo, estados financieros totalmente independientes. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener un centro de costos, normalmente son números, ¿sí? Que los puedo dividir, o sea, yo los puedo arreglar, o sea, no hay como un estándar, como algo específico de cómo yo debo asignar esos centros de costos dentro de mi empresa. Entonces, yo los puedo utilizar como yo quiera. En una empresa en la que yo trabajé, me parecía excelente cómo tenía organizados esos centros de costos. Entonces tenían 9 dígitos en total. Los 3 primeros significaban la ciudad. Entonces, ejemplo, ellos tenían, en este caso eran tiendas de venta. Entonces tenían tiendas en Barranquilla, en Cali, en Cartagena. Cada ciudad tenía un código diferente, ¿sí? Entonces se podía identificar tales ciudades venden tanto, el costo es tanto, sí, absolutamente todo, todo, todo lo que tenga que ver con la información, estados de resultados, absolutamente todo. O sea, para cualquier informe que se quisiera sacar. Los 3 siguientes eran la unidad de negocio. Resulta que esta empresa se dedicaba a venta de perfumería, a venta de ropa, a venta de joyería. Entonces, esa unidad de negocio se separaba por esos 3 siguientes dígitos. Entonces, también se podía sacar por cada una de las unidades. Entonces, cuánto era el costo de perfumería, de todo, con el precio de venta, la utilidad como tal de ese sector, sí, absolutamente todo. Y los 3 últimos ya eran el consecutivo. Entonces, para eso, o sea, cualquier información se puede separar y se puede como sectorizar. Entonces, digamos, se puede también sacar el centro de costos para todas las personas que son de producción y adicional un centro de costos para todas las personas que son administrativas, ¿sí? Y las administrativas dividirlas, por ejemplo, en los diferentes productos, en los diferentes, sí, como lo que hacen los diferentes, la paloma, unidades que hacen, ¿sí? O sea, si hacen gafas, entonces es un centro de costos. Si hacen relojes, es otro centro de costos. Y todo dividirlo y formar la información para tanto verla en masa como tal de la empresa completa o sectorizarla cuando yo lo necesite para saber si esto sí me está dando o no me está dando. Entonces, esto es indispensable y si aprenden a manejarlo, esto, mejor dicho, es buenísimo para cualquier compañía. Y la número 4 es la transformación de costos determinados con los reales. Con la comparación entre costos reales y costos estándar se determinan las respectivas variaciones, identificando sus causas, posibles consecuencias y se toman las medidas necesarias. Entonces, sobre esto vamos a hacer el ejemplo que les estoy diciendo. ¿Listo? Listo. Entonces, hasta aquí llegamos y vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo yo ya lo tengo. Ay, no, no puedo correr. Y listo, aquí ya todos ven mi hoja de Excel, ¿verdad? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, en mi ejemplo, vamos a hacer la comparación entre costos reales y costos estándar
¿Y qué me van a decir a mí esa información? ¿Para qué me va a servir? ¿Listo? Entonces, para este ejemplo, voy a tener mis tres categorías: materia prima, mano de obra indirecta, costos indirectos de fabricación. Aquí me da lo que se calculó en costo estándar por unidad. ¿Listo? Entonces, una unidad tiene materia prima 600 pesos, cuesta 600 pesos, la mano de obra directa por unidad cuesta 160 pesos, y los costos indirectos de fabricación por unidad cuestan 120 pesos. Estos son los costos reales, pero aquí están totales, o sea, cuánto me costó la producción completa. Entonces, la materia prima me costó 6.216.000, la mano de obra directa me costó 1.680.000 y los costos indirectos de fabricación me costaron 1.305.000. Estas son cifras muy pequeñas, ¿no? Para que nos quede como fácil eh, analizarlo, pero pues obviamente cuando yo hago una producción muchísimo más grande, pues son unas cifras inmensas. Entonces, cuando yo hice mi costo estándar, yo tenía en mi mente producir 12.000 unidades, ¿cierto? A un costo de venta, a un precio de venta, perdón, de 1.200 pesos. Pero en realidad lo que se vendió al final del periodo fueron 10.000 unidades a un precio de 1.250 pesos. ¿Listo? Pues lo primero que vamos a sacar acá, vamos a hacer un estado de resultados pequeñito en donde vamos a ver mis ventas y mis costos únicamente. ¿Listo? Para poder sacar la variación. Entonces, aquí de pronto les enseño unos poquitos de Excel. Si ustedes tienen la oportunidad de hacer un cursito de Excel, eso es buenísimo para cualquier empresa y cualquier área que se desempeñe. El Excel es indispensable. Entonces, yo todo esto, pues voy a hacerlo muy formuladito para con eso, eh, pues quede ahí como para esto. Entonces, mi estándar, yo dije que iba a producir 12.000 unidades, ¿cierto? Mis ingresos son 12.000 unidades por 1.200 pesos que costaba cada uno de los productos. Entonces, mi costo es mis ingresos que yo había calculado, iba a recibir 14.400.000 pesos, ¿cierto? Mi mano de obra, acordémonos que todos estos costos están por unidad, entonces yo tengo que multiplicar estas 12.000 unidades que yo esperaba vender por mi costo de mano de obra, por 600 pesos. Otra vez esta cantidad, entonces para no hacer uno por uno, yo lo que puedo hacer es pararme en esta casilla, darle F2 y acá a este que es mi valor azulito, que son mis 12.000, le puedo poner que me lo fije, es decir, que cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, no me cambie esa casillita. Entonces yo le doy F4 y eso me genera unos signos pesos al lado y lado. Eso hace que cuando yo arrastre se me quede ahí fijos esos 12.000, esas 12.000 unidades. Entonces les voy a mostrar. Lo voy a arrastrar con control J para que me copie hacia abajo y yo me paro acá, estos 12.000 quedaron fijos y me corrió acá la fórmula únicamente, ¿sí? En cada una de las casillas. Entonces acá quedó mano de obra directa 160 pesos, mis 12.000 por mis 160 pesos. Y acá si le doy F2, vemos la fórmula, otra vez multiplico estos 12.000 por estos costos indirectos de fabricación que eran 120 pesos. ¿Listo? Entonces, para dar un total, la función más un no sé qué, entonces yo le coloco shift al igual. Ay, no funciona. Ay, ¿qué pasó? No, no me la tomó acá en este Excel, pero es shift al igual. Entonces, eso lo que me hace es sumar y me coge de una vez estas casillitas, ¿sí? Con al shift igual. No sé si ustedes lo quieran. Si pueden hacerlo de una vez en un Excel, buenísimo porque de pronto se les queda más repentino. Y acá, entonces, aquí vemos que mis costos totales que yo había calculado iban a ser 10.560.000 pesos.
Entonces yo iba a tener una utilidad en mi costo estándar de 3.840.000 pesos. Todo esto, mi cálculo estándar es antes de iniciar mi producción. Ahora vamos a hacer el cálculo de mis costos reales, lo que realmente sucedió, lo que ya es mi información histórica, ¿cierto? Entonces yo realmente lo que vendí fueron 10.000 unidades. Yo no vendí las 12.000, sino solo vendí 10.000. Estas 10.000 unidades, no, digamos acá, estas 10.000 unidades las vendí a un precio un poco más alto de 1.250 pesos. De pronto el mercado me permitió que yo, o sea, yo lo pudiera vender un poquito mejor, ¿cierto? Mi materia prima, entonces acá, esta sí me está dando ya los totales. Entonces ya no tengo que multiplicar nada, ahí simplemente arrastro información. Entonces la pongo acá y le doy control J y ya me trae el histórico. Que no me sale. Bueno, y lo sumo. Entonces mis costos reales fueron de 9.501.000 pesos. Listo. Y mi ganancia serían 2.999.000 pesos. Listo, ya tengo mis costos reales, ya tengo mi filita de costos estándar. Ahora voy a sacar la variación. La variación no necesito saber si es más o menos, lo voy a sacar con una función que se llama add, que es valor absoluto, ¿sí? Le pongo tab y ahí ya me deja utilizar. Entonces yo digo que este menos este y le doy enter. ¿Qué me va a hacer esa función? Que no importa el orden de cómo los tome, él me va a traer la diferencia, pero en positivo. Todo me lo va a traer en positivo, ¿listo? Entonces, voy a sacar la variación también de mis ingresos, de mi cantidad de mis ingresos, de mi materia prima, y el resto hacia abajo, acá lo sumo. Listo. Entonces acá también saco esta variación. Entonces ya aquí es análisis, de aquí en adelante es análisis, ver qué me dicen estas cifras, ¿cierto? Entonces yo digo que en mis cantidades tengo una variación. Yo esperaba vender 12.000 unidades y solo vendí 10.000 unidades, entonces es desfavorable. Voy a poner solo la primera letra. Esta es una variación desfavorable para mí. En mis ingresos, yo también esperaba recibir 14.400.000 pesos y recibí solo 12.500.000. Esta variación también es desfavorable. La materia prima. Entonces yo dije que en lo que había calculado con mi costo estándar yo me iba a gastar 7.200.000 y resulta que solo me gasté 6.216.000. Esta variación sería favorable, ¿cierto? Que gasté menos de lo que esperaba. En mano de obra directa pasó lo mismo. Ah, no, mentira. En mano de obra directa, yo esperaba gastarme 1.920.000 y resulta que mi mano de obra directa en total me costó 1.980.000. Entonces, esta es una variación desfavorable porque me salió más costoso de lo que esperaba, ¿cierto? En mis costos indirectos de fabricación. Entonces, yo esperaba que mis costos fueran de 1.440.000, pero en total fueron 1.305.000. Entonces, esta variación es favorable, ¿cierto? Porque gasté menos de lo que esperaba. En total de los costos, únicamente de los costos, tengo una variación favorable, ¿cierto? Porque yo esperaba gastarme 10.560.000 y solo utilicé 9.501.000. Entonces, esto tiene una utilidad al final desfavorable, porque yo pensaba tener una utilidad de 3.840.000 y mi ganancia solo fue de 2.999.000 pesos. Entonces, ¿esto cómo lo podemos ver? Sí, yo veo que mis costos, pues solo uno fue desfavorable, el resto fueron muy favorables. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que acá como yo estoy comparando cuánto me costaban 10.000 unidades
cuánto fueron mis costos reales de 10.000 unidades, que fue lo que vendí. Y acá tengo el costeo de 12.000 unidades, pues digamos que no hay como tanta congruencia en los datos, ¿sí? Porque yo puedo decir, claro, yo aquí me gasté menos, pero es que yo aquí estoy hablando solo de 10.000 unidades y mi costeo estándar eran 12.000 unidades. Entonces, pues no es como tan comparable una cosa con la otra, ¿cierto? Entonces, por eso creamos esta columna que se llama dato flexible. Y acá sí vamos a encontrar la variación por costo, ¿sí? Directamente por el costo. Entonces, en dato flexible, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a traer en mi cantidad la cantidad que yo había calculado en mi costo estándar, sino yo lo voy a hacer con mi cantidad real y voy a sacar todos los ingresos y todos los costos como si yo lo hubiera hecho de únicamente las 10.000 unidades que yo esperaba, o sea, que realmente vendí, ¿sí? Ya no por las 12.000, sino por las 10.000. Entonces, esa es la única casilla que yo voy a utilizar de mi costo real, de mi información de real, ¿sí? El resto voy a seguir trabajando con mi información que había calculado en mi costo estándar. Entonces, si yo hubiera calculado únicamente estas 10.000 unidades, multiplico esto y lo hubiera vendido a 1.200 pesos, mis ingresos habrían sido de 12 millones. Mi costo de materia prima, entonces vuelvo y hago lo mismo. Coloco mis 10.000 unidades, lo F4 por 600 pesos, que es mi materia prima. Y lo arrastro. Acá sumo. Y calculo mi ganancia nuevamente. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con esto, mi ganancia tendría que haber sido de 3.200.000. Ahora volvemos y sacamos la variación. Entonces, sacamos nuevamente con valor absoluto, no importa el orden, yo puedo sumar. Aquí lo vamos a comparar costos reales con mis datos flexibles. ¿Listo? Este costo estándar y todo esta información, digamos que vamos a hacer que no la estamos viendo, únicamente vamos a comparar costos reales con datos flexibles. ¿Listo? Entonces lo que les digo, no importa el orden, o sea, cuál pongo primero dentro de esa función para que me traiga la diferencia en positivo. ¿Listo? Entonces acá sigo arrastrando. Y saco aquí la variación y saco mi ganancia. Listo. Y acá con estos datos, ahora vamos a volver a hacer esto que hicimos acá. Saber cuál es mi variación favorable y cuál es mi variación desfavorable. Esto también es análisis. Todo esto es análisis. O sea, ponerle como mucho la lógica a lo que estoy comparando. Entonces, mi precio, perdón, mis cantidades no varían. Mis cantidades, como yo tomé mis cantidades reales, pues en mi datos flexibles tengo la misma cantidad, esto no me varía. Pero aquí ya empiezan las variaciones. Entonces, si yo hubiera calculado en mi costo estándar que solo iba a vender las 10.000 unidades que realmente vendí, hubiera recibido 12 millones de pesos. Y resulta que recibí 12.500.000. Entonces, esta variación es desfavorable. Perdón, es favorable, ¿sí? Porque recibí más de lo que yo esperaba recibir de acuerdo a esto. ¿Y esto por qué lo vemos? Entonces ahí también calculamos por qué lo vemos, porque mi precio de venta real fue superior al que yo había calculado. Entonces, esta variación es favorable. Adicional, bueno, en mi costo estándar, yo habría calculado 6 millones de pesos de mi materia prima y lo que realmente gasté fueron 6.216.000. Gasté más. Entonces, esta variación es desfavorable. Aquí en mi mano de obra directa, también yo esperaba gastar
de acuerdo a mi cálculo de costo estándar, 1.600.000 y el costo real fueron 1.980.000, fue superior, entonces esta variación también es desfavorable. Listo. Los costos indirectos de fabricación. También yo esperaba gastar 1.200.000 y gasté 1.305.000. Esta variación también es desfavorable. En total, la variación de todos los costos es desfavorable. ¿Sí? Yo esperaba gastarme en toda mi producción de mis 10.000 unidades 8.800.000 pesos y lo que realmente gasté fueron 9.501.000 pesos. Entonces, esto mal. O sea, aquí ya vamos mal, desfavorable. Aquí no me tomo, bueno, este no me quedó con valor absoluto. Si yo a esta cifra le coloco A, la fórmula apps me lo va a traer, me lo va a dejar sin signo negativo, ¿sí? Entonces, acá lo mismo. Mi utilidad, yo esperaba tener una utilidad de 3.200.000 y resulta que mi utilidad fueron de solo 2.999.000 pesos. También desfavorable esta utilidad. Entonces, ¿esto qué me ayuda? A tomar decisiones. Yo con esta información, yo ya digo qué pasó. Mis costos fueron más altos, por ende mi precio pues también lo tengo que subir, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a ver, ¿o qué es mejor? Si subirme el precio o bajar mis costos, de acuerdo también a cómo esté el mercado. Entonces para eso también hay que hacer un análisis del mercado, comparar los precios del producto que yo estoy produciendo, valga la redundancia, y en cuánto se está vendiendo en las otras fábricas, en los otros lugares. Entonces, aquí hay que ver qué me permite, qué es mejor, subir el precio o bajar mis costos. Para la materia prima, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Empezar a buscar otros proveedores. No, este proveedor me está dejando muy costoso, me aumentó, pasó algo, entonces no puedo seguir pagando esos costos de esa manera. Entonces, tratar de buscar otro proveedor, tratar de no bajar la calidad, pero sí buscar un proveedor que de pronto sea, o hacer los contratos de proveedores de los que hablábamos antes. Entonces, decir al proveedor, listo, hágame usted un descuento, pero nos comprometemos que yo le voy a comprar a usted y solo a usted toda la materia prima, ciertas cosas, ¿no? Y usted se compromete a darme tantas unidades, no sé, mensuales, trimestrales, como lo quieran organizar, y eso de pronto hace que el costo por unidad pues le salga más económico. La mano de obra directa, estos son los temas de producción, cómo yo hago que se vuelva más eficiente mi mano de obra directa. Entonces, no sé, de pronto necesite más maquinaria o de pronto necesito organizar la producción de diferente manera, ¿sí? de formas que la cantidad de tiempo que una persona dedica para la producción de una sola unidad sea un poquito menor. Entonces, no sé, de pronto también el hecho de organizar las cosas como de la forma correcta. No sé si ustedes de pronto han visto una película que es la historia de McDonald's y entonces el señor hace eso, ubica a todas las personas que hacen la hamburguesa de una forma que de acá salte al siguiente proceso, del siguiente proceso así, chun, chun, en un círculo y la hamburguesa se haga muchísimo más rápido y entreguen súper rápido esa hamburguesa y salga ya. Entonces es como la manera también en la que organizan la producción dentro del lugar, ¿sí? O sea, que me queda cuál es la forma correcta, cuál que es primero, qué sigue, cómo se va organizando, etcétera. Entonces, este costo estándar lo que hace es que yo genere eficiencia en toda mi producción, ¿cierto? Entonces, los costos indirectos de fabricación, digamos que de acuerdo a que si yo vuelvo más eficiente mi producción, también de pronto mis costos indirectos de fabricación van a disminuir también de una vez, porque como yo voy a volver más eficiente la producción, en menos tiempo voy a producir más unidades
y eso me va también a disminuir ese costo indirecto de fabricación por unidad. Entonces va muy ligado, todo esto va a la eficiencia. Y de esta manera pues haríamos todo. Vamos a hacer ahora una variación que no la había colocado aquí de una vez, digamos con otro dato flexible, pero este dato lo vamos a hacer, voy a copiar y pegar. Acá voy a utilizar una función que es para que... Lista. Que me inmovilice solo esta primera partecita. ¿Sí? Que yo así me muevo hacia un lado o hacia el otro, siempre me quede fija toda esta parte para poder ver los datos más tranquilos. Listo. Entonces aquí va a ser un costo, una variación por cantidad. Vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces acá voy a hacer al contrario. Yo aquí cogí este dato de acuerdo a mis cantidades que realmente producí con mis costos que yo había calculado, mis ingresos y mis costos que yo había calculado en mi costo estándar, en mi cálculo estándar, ¿cierto? Acá voy a hacer el contrario. No sé si ustedes, antes de seguir, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Todos van conmigo? ¿Se está entendiendo cuál es la finalidad de esto? De pronto voy muy Sí, rápido, muy despacio. no, bien, bien, profe, muy, muy bien. Ah, listo, perfecto. Entonces aquí vamos a hacer al contrario. Yo voy a utilizar solo mis unidades de costo estándar y lo voy a calcular como si hubiera vendido con la información y con todos los datos reales, ¿cierto? Entonces yo coloco este valor por mi precio real. Hubiera pasado como al contrario, ¿cierto? Coloco mis 12.000 unidades por, que se me corrió, no mentiras, estos costos reales están en total, les voy a tomar el total, lo arrastro, ahí ven bien el último cuadrito, es que me da como la expresión que de pronto no se vea bien, solo corrí un poquito. Esto es acá porque me hace espacio para el otro lado. Profesora, ese ejemplo usted lo va a subir a la plataforma. Sí, sí, señora. Ya está, hay un micro video hasta este pedacito, hasta acá únicamente, pero pues lo podemos aumentar. Igual estas clases quedan grabadas en la plataforma, o sea, ya las subo, quedan grabadas y se suben a la plataforma para que si vuelven, si necesitan reforzarlo, cualquier cosa, entonces lo revisen nuevamente. ¿Listo? Van a pausarlo, detenerlo, devolverlo, etc. Listo, entonces acá voy a revisar cuál sería mi utilidad. Ahora, voy a sacar la variación. Entonces vuelvo y utilizo mi costo real contra mi costo flexible, contra mi dato flexible. Aquí acuérdense que estamos utilizando al contrario. Aquí utilizamos solamente mis unidades de información real y el resto lo que calculé en mi costo estándar. Aquí es al contrario. Voy a utilizar las unidades únicamente del costo estándar y voy a calcular como si fuera haya sido real. Entonces aquí esta variación, no, perdón, la voy a sacar nuevamente con el costo real, sino con mi costo estándar. Entonces vuelvo y saco esta función y le doy menos esto. Entonces acá lo mismo, vuélveme a hacer. Y empiezo a sacar todas mis variaciones. Y voy a sacar la utilidad. Esta también la voy a poner como con mi función valor absoluto, de que no me salga negativo. Listo. Entonces voy a pintar esta
estos datos de amarillito para saber, de pronto porque ya hay como muchas columnas, entonces de pronto se me pierde ya qué es lo que estoy comparando, ¿cierto? Entonces ya sé que estoy comparando este costo estándar con estos datos flexibles, nuevo dato flexible que saqué y voy a encontrar una variación por cantidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? En este dato flexible, si yo lo hubiera vendido, o sea, a mi precio real, pero, o sea, contra el cálculo de mi costo estándar, que es lo mismo, pero por cantidades, entonces este valor sería favorable, ¿cierto? Porque en mi costo estándar, yo decía que esas 12.000 unidades me iban a generar un ingreso de 14.400.000 y resulta que me generaron entonces, de acuerdo a mis datos reales, un ingreso de 15 millones de pesos. Entonces es favorable. Digamos en mi costos de materia prima. Entonces yo digo que yo esperaba gastarme por esas 12.000 unidades, esperaba gastarme 7.200.000 y resulta que realmente lo que salió fueron, ay no mentira, acá nos toca hacer un recálculo antes, ¿cierto? Porque estos costos reales totales los estamos hablando si hubieran vendido, cuando vendí 10.000 unidades, pero realmente lo que vendí, entonces acá lo vamos a hacer por 12.000 unidades, entonces acá tenemos que hacer un cálculo adicional. ¿Cuál es mi costo real por unidad? Con esto copiamos el formato y lo pegamos acá. ¿Listo? Acá tenemos una linecita. También aumentemos esta linecita sin cambiar el formato. Listo, así ya nos queda igual. Ahora sí, copio el formato acá. Lo copio aquí y lo pego aquí. ¿Listo? Entonces yo digo que este es mi total por mis 10.000 unidades. Entonces ahora no multiplico, sino que divido en 10.000. Ya. Y aquí este me sale el costo total. Aquí vuelvo y puedo utilizar. Yo necesito que me jale esta información hacia abajo y que me deje fija esta. Entonces ya no voy a, el que voy a ponerle fijo es este con F4. Acuérdense que ahí lo dejamos fijo con F4. Y la arrastro hacia abajo con control J y aquí ya tengo un costo unitario por cada de materia prima, de mano de obra directa y de costos indirectos de fabricación. Entonces acá estos no son mis valores, aquí esto me quedó mal. Entonces ahora sí yo voy a decir que estos 12.000 unidades me hubieran quedado con un costo total de 7.459.200. Vuelvo y fijo estos 12.000 unidades con este 4 y la arrastro hacia abajo. Y ahora sí empiezo a revisar cuál es, o sea, la variación como tal. Listo. Entonces, en mi costo estándar, volvemos y nos devolvemos a esto. Entonces, en mi costo estándar yo había calculado que esas 12.000 unidades iban a tener un costo de 7.200.000, pero realmente lo que cambió, o sea, lo que costó realmente fueron 7.459.200. Entonces, esto vuelve y es desfavorable. La mano de obra directa. Entonces, yo esperaba gastarme en esas 12.000 unidades 1.920.000 pesos. Pero resulta que lo que realmente costó fueron 2.376.000 pesos. Entonces esto también es desfavorable. Yo en mi costo estándar calculé que esas 12.000 unidades tenían unos costos indirectos de fabricación de 1.440.000 pesos. Pero realmente lo que me costaría es 1.566.000 pesos. Entonces, esta variación es desfavorable. Si ustedes se dan cuenta, estas variaciones, o sea, si son favorables o desfavorables, vienen a ser las mismas que encuentro acá. La idea que es que, o sea, verlo de todas las maneras
y darle como la vuelta a los datos a ver qué información me arroja diferente o si efectivamente tengo que atacar las mismas cosas. ¿Listo? Entonces lo mismo, acá mis costos estándar, de acuerdo a lo que yo había calculado, son 10.560.000. Esta variación también es desfavorable. ¿Listo? Y mi utilidad entonces sería, yo esperaba recibir 3.840.000 y resulta que si hubiera vendido todas las 12.000 unidades, solo hubiera recibido 3.598.800. Entonces también es una variación desfavorable. Entonces, digámoslo así, esto viene a ser lo mismo que acá, pero pues la forma en cómo la estoy viendo es diferente. Entonces, efectivamente lo que tengo que atacar es todos mis costos. O sea, tengo que optimizar mis costos al máximo. ¿Listo? ¿Qué podemos ver diferente? ¿Sí? Profe, de pronto un poquito lo que veo como que enredado es como no se genera la parte negativa, como siempre nos va a dar un resultado positivo, entonces ahí entra uno como que Pues en, confusión. para la confusión para mirar si es desfavorable o favorable, ¿cierto? Sí, entonces hagamos algo. Ocultemos estas columnas un momentico para que veamos únicamente estas dos que estoy comparando, ¿les parece? Y volvemos a revisar, ¿sí? Así queda como un poco más visible, más fácil de analizar, entonces volvamos a empezar. Aquí es el análisis, entonces, en costo estándar, o sea, aquí yo espero vender el total de unidades que calculé, ¿sí? O sea, yo en mi costo estándar, yo dije, yo voy a producir 12.000 unidades. Entonces, si yo hubiera vendido con mis costos reales, o sea, si yo hubiera vendido esas 12.000 unidades, ¿cuánto me habría salido todo mi estado de resultados? ¿Sí me voy a entender ese pedacito? O sea, aquí lo que vamos a calcular es los costos como si hubiera vendido el total de esas 12.000 unidades, pero con mis datos reales, o sea, en cuánto realmente los vendí, en cuánto me costaron cada uno. Por eso acá, volvamos a abrir este momentico, aquí calculé mi costo real por unidad. Para poder calcular, esto me costaron 10.000 unidades, ahora cuánto me van a costar las 12.000 unidades. Listo, si quieres, coloquemos esto acá, lo pegamos acá para que podamos verlo acá más comparativo. Listo. Entonces, veámoslo así, de pronto un poquito más claro. Entonces, acá volvemos y miramos. Como mis unidades son las que yo calculé en mi costo estándar, pues mi variación es 0. ¿Listo? En mi costo estándar, yo calculé que esas 12.000 unidades que yo iba a producir las iba a vender a 14.400.000. Pero realmente con el precio con el que las vendí, que era 1.250 pesos, lo que se habría vendido esas 12.000 unidades, mis ingresos habían sido 15 millones. Entonces, esta variación es favorable. ¿Listo? En mis en materia prima. Entonces, como yo iba a producir... Profe, qué pena le interrumpo. Ya, Sí. qué pena, profe, interrumpirle. ¿De dónde salen los 1.250 Los 1.250 es mi que precio decía usted? este es mi precio de venta real. ¿Sí ves? Entonces yo estoy colocando aquí en este dato flexible, yo lo único que tengo de mi información de mi costo estándar son las unidades. De resto lo estoy calculando con la información que me dio la venta real y los costos reales. ¿Sí? Por eso yo estoy sacando de acá mis costos totales, estoy sacando mi costo por unidad. ¿Listo? Sí, me hago entender ahí. Entonces, Sí, señora, gracias. Entonces estos 12.000 yo los multipliqué por los 1.250 y me dio que fue mi precio real a lo que vendí las 10.000 unidades por unidad. Fueron 1.250 pesos.
¿cierto? Entonces multipliqué estos 12.000, que era lo que yo esperaba vender, por 1.250, habría obtenido unos ingresos de 15 millones. Entonces aquí mi variación es favorable porque yo solo esperaba 14.400.000, recibiría más de lo que esperaba. En mi materia prima, entonces yo también esperaba, y lo que había calculado era que yo me iba a gastar en esos 12.000 unidades 7.200.000, pero realmente mi costo fueron de 7.459.200. Esto sería, digamos, si yo calculé antes de iniciar mi producción que iba a ser 12.000 unidades y en realidad producí esas 12.000 unidades, ¿en qué costo? ¿Cuál sería mi costo real de esas 12.000 unidades? Por eso se llama variación por cantidad, ¿sí? Entonces, mi materia prima, lo que yo esperaba era que me saliera por 7.200.000 y lo que realmente me costó fueron 7.459.200. Entonces, esa variación, volvemos y la vemos y es desfavorable. Mis, mi, mi mano de obra directa. Entonces, yo también esperaba que mi mano de obra directa por esas 12.000 unidades fuera 1.920.000, pero resulta que me salió más costoso y el costo fue 2.376.000. Entonces volvemos y vemos que es una variación desfavorable. ¿Listo? Mis costos indirectos de fabricación, pasa lo mismo. Yo esperaba gastarme 1.440.000 pesos, pero realmente lo que me gasté fue 1.566.000 pesos. Entonces, esta variación, volvemos y la vemos desfavorable. Y el total de mis costos también sí vemos son desfavorables. ¿Por qué? Porque yo esperaba que toda mi materia prima, mis 12.000 unidades en total, tuvieran un costo de 10.560.000 pesos. Y resulta que me costó 11.401.200. Entonces, esta variación también es desfavorable. Por ende, mi utilidad, o sea, aquí vemos relación ingresos, costos. Entonces vamos a ver que mi ganancia, mi rentabilidad también sería desfavorable porque yo pensaba tener una rentabilidad más alta y tener una ganancia de 3.840.000, pero resulta que esa ganancia fue de solo 3.598.800. Entonces esto también es desfavorable. ¿Listo? Entonces volvemos y hacemos el análisis. Yo digo que mi materia prima está muy costosa. Necesito sí o sí cambiar de proveedor, cambiar o cómo optimizar mi materia prima. Ahí también hay que tener en cuenta mucho el tema de los desperdicios, ¿sí? Tratar de la forma de que yo no desperdicie tanta materia prima porque eso también me aumenta los costos de la materia prima. Por ejemplo, cuando cuando hacen ropa, tratar de que los cortes queden como muy a ras, que no haya mucho desperdicio y así también se disminuye mucho los temas de materia prima. Entonces hay que ver, o sea, el costo estándar lo que te permite es, o sea, calcular a futuro con, perdón, disculpen un momento. Ay, disculpen un momento, me ahogué. ¿En qué íbamos, perdón? Estábamos hablando del tema de los desperdicios. Es muy importante tratar de no tener desperdicios, de optimizar mucho mi materia prima. ¿Cómo la voy a gastar? ¿En dónde la voy a gastar? Por eso también es muy importante cuando hablamos de mano de obra directa, también capacitar muy bien a las personas y de que ellos tampoco desperdicien.
Perdón. Ay, discúlpenme, qué pena, pero es que se me fue como algo por donde no era. En la mano de obra directa también, digamos, podemos generar procesos de capacitación, procesos de optimización, ver la maquinaria también, cuál es un máximo de producción. Todas esas cosas es tomar decisiones a futuro y tomar decisiones en mi próxima producción. Ya debo tener esta variación, tiene que minimizar muchísimo. ¿Cuánto debe minimizar? Entonces mi costo estándar también está para eso. Si yo empiezo, o sea, si yo calculo bien mi costo estándar antes de iniciar mi producción, yo también voy a estar muy pendiente de en el momento en el que genere un contrato, empezar a comprar mi materia prima, o hasta dónde puedo dar para tener la rentabilidad que yo espero, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante este costo y hacer este presupuesto antes de. Y después también, pues obviamente para ver en dónde tomo, o sea, qué decisiones tomo y hacia qué me dirijo. Porque muchas veces, digamos, acá, yo sé que está favorable el precio, ¿sí? Que digamos que lo pude lograr vender muchísimo mejor. Pues no muchísimo mejor, pero sí un poco más alto. Y eso genera que me apacigüe un poquito la variación entre los costos, ¿sí? Y la variación entre la utilidad. O sea, que mi rentabilidad no se haya visto tan afectada porque yo vendía a un precio mejor del que esperaba vender cuando hice el cálculo de mi costo estándar. Entonces, esto, o sea, esto es indispensable, hacer esa variación después de. También es importante que yo hice mis costos estándar, cerré generé mi producción, cerré mi año y a mí se me olvidó que yo ya había hecho un costo estándar, hacer este tipo de comparaciones y todo eso. ¿Qué pasa? Que entonces no me sirvió de nada haber calculado ese antes de. No, o sea, mi costo estándar funciona para antes de, para prepararme para mi producción y después de, para ver la efectividad, para empezar a generar efectividad en mi compañía y en mi producción. ¿Listo? Esto va muy generado a mi producción. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? De pronto de esta manera sí fue más fácil ver las variaciones. Les voy a dejar, esto no les había dejado, pero les voy a dejar un ejercicio en el aula formulado. No va a ser calificable, pero sí de pronto es para que ustedes intenten hacer el ejercicio, lo practiquen en sus casas y pues cualquier duda o inquietud, de pronto la próxima clase lleguen y me digan, oye, no, mira que no me cuadró, no me dio de esta manera. Podemos de pronto volver a hacer un recorderis rápido o algo. Igual pues para eso también quedan los videos montados en la plataforma para que ustedes puedan volverlos y ver una, dos veces, tres veces, las veces que ustedes necesiten. ¿Listo? No sé si tienen más preguntas, inquietudes. Este ejercicio también voy a subirlo a la plataforma, ¿listo? Así resuelto y voy a poner uno nuevo. ¿Listo? Para que me, sus observaciones y para que también se puedan guiar de pronto de cómo quedó formulado, el ejercicio. ¿Listo? Que les quede como guía ya. Entonces quitémosle aquí en datos, ¿dónde está? Movilizar. Ponerle esa movilización ya quedan todos organizados. No sé si tienen preguntas, inquietudes.
¿Les quedó bien claro el tema o reforzamos alguna cosita? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una inquietud. Tú mencionabas que cuando se genera un aumento en la mano de obra directa, eh, se podría pensar en capacitaciones o evaluaciones de puesto, bueno, más o menos. Pero entonces estos costos, estos valores que llevarían una capacitación, ¿eso se tiene en cuenta en qué sitio? O En mis sea, costos indirectos de fabricación, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que eso sería como más, eh, no mentiras. No, sí, eso sería más costos indirectos de fabricación. Porque, ejemplo, yo no le puedo dar la misma capacitación a una persona que trabaja con una máquina, no sé, una cortadora, a una máquina que ensambla, ¿sí? Las capacitaciones son diferentes y por ende tienen costos diferentes. No me va a costar lo mismo la capacitación. Ejemplo, si yo cortadoras tengo 10 personas y ensambladoras tengo 20 personas, tampoco me va a salir el costo igual en las diferentes, en las diferentes modalidades. O, por ejemplo, hay cosas que son de pronto más manuales que no necesitan ni siquiera tanta capacitación y las puede dar hasta las mismas operarias, se pueden retroalimentar entre ellas. Entonces, esto es más un costo indirecto de fabricación. ok, ¿Listo? pero con el fin del ejercicio, que pues ahí ya se están teniendo los costos indirectos de fabricación, pero esto ya es cuando se realiza la venta. Estos costos indirectos por capacitación, después de la venta, ¿cómo se llevarían? ¿Cómo se generan como diferidos o se lleva a un solo... No, lo que pasa es que esto lo calculamos a un periodo, ¿sí? O sea, Ah, ok. yo ya hice mi costo estándar. Ejemplo, yo mi costo estándar lo hice, lo calculé en diciembre del 2019 y me hizo todo, o sea, lo que calculé fue la producción de todo mi año 2020, ¿cierto? Ya Ok. hoy estoy a enero del 2021, ¿cierto? Entonces yo ya sé qué fue lo que logré vender, qué fue lo que hice, cuál fue mis cantidades vendidas de todo mi 2020. Entonces yo estoy comparando mi costo estándar es antes de iniciar producción, por eso lo hice en diciembre del 2019, y mi costo real, ya es mi costo histórico, que ya fue lo que realmente logré vender y reproducir dentro de mi año No estoy 2020. escuchando. ¿Listo? Entonces, Ok. por eso, entonces realmente cuando ya nosotros hacemos esta variación, ya estamos trabajando sobre datos históricos. ¿Sí? Esto de que yo digo, voy a optimizar producción, lo voy a hacer a futuro. Entonces, ¿yo para qué año lo voy a hacer? Para el 2021. Para mi producción que yo voy a empezar en mi 2021, ¿sí? Entonces, hacer como una línea de Me voy a tiempo. hacer un tatuaje con la Mi placa, costo estándar pero acá en el pie. es antes, Dicen que duele, ¿no? mi costo estándar, yo lo calculo antes de iniciar producción y mis costos reales ya son mis costos históricos, que eran las diferencias que nosotros estábamos viendo en el momento de las diapositivas. Entonces, esto es como la parte práctica. Entonces, ya aquí ya saco mis variaciones de acuerdo a todo eso que ya se vivió durante el 2020 y ya tomo decisiones es a futuro y hacia mis próximos, digamos, presupuestos que voy a hacer de aquí en adelante. O, por ejemplo, si yo voy a, o sea, digamos, ya tengo la experiencia de hacer gafas. Entonces ahora, no sé, me inventé hacer, se hacía gafas de sol, ahora quiero hacer las gafas que son especiales para la vista, para el computador y todo eso. Entonces digamos que ya tengo como una guía, pero ya tengo que empezar a calcular otras cosas. Los lentes ya van a ser diferentes, ya todo eso. Entonces tengo que volver a iniciar un estudio y tengo que volver a hacer un costo, a calcular un costo estándar, un costo antes de producción que voy a necesitar, que maquinaria voy a necesitar, cuál va a ser mi nueva materia prima, porque ya va a cambiar. Y lo Ah, ok. mismo, al final de hacer esa producción, ya cuando ya viví,
qué fue la producción, cuando yo ya la hice, cuando yo entonces vuelvo y saco estas variaciones y esto me va a hacer que yo optimice esos costos para lograr una rentabilidad mejor. ¿Listo? O sea, es esto, la idea de esto es siempre ver a futuro y ver cómo yo puedo mejorar absolutamente Ok. todo. Mi O- producción, mis tiempos de producción, mis cantidades. Entendido. Es como el sistema de análisis horizontal de estados financieros, más o menos. Exactamente, sí, Ok. es más o menos, pero esto todo diseñado a los Ujú, costos, a los costos. a los Ok. costos como tal. Por eso digamos que acá hacemos como un estado de resultados pequeñito, porque si ves, hacemos cuáles fueron mis ingresos y cuáles fueron mis costos. Ok. Entonces, lo Listo. manejamos más o menos lo mismo, pero sí, sí, esa es la idea. ¿No? Ok. Entonces ya esto ya lo vamos a hacer sobre datos que ya fueron reales y los datos que yo calculé inicialmente. Pero entonces, digamos, cuando yo lo hago en estados financieros, yo sí hago mi histórico del año 2019 más mi histórico del 2020, ¿sí? Por Ujú. ejemplo, y empiezo a hacer un análisis. En este año me fue mejor por esto, en este año en el 2019 me fue mejor por este lado, en el 2020 me fue mejor por este lado, me salió más costoso tal cosa o tal cosa. Este no. Lo que pasa es que mi costo estándar yo lo hago bajo unos supuestos, bajo unos presupuestos, bajo unas estadísticas sobre algo que yo estoy calculando de acuerdo a datos, pero pues obviamente siempre voy a tener variaciones, ¿sí? O sea, esto no va a ser como tan fijo. Por eso cuando veíamos nos devolvemos como a las diapositivas, en uno de los momentos dice como, bueno, en uno de los tipos, la clasificación de costo estándar dice que hay uno circulante y uno básico. El circulante se adapta al mercado. Yo puedo ir durante el tiempo, empezarlo a ir adaptando, ¿sí? Digamos, pero tampoco la idea es adaptarlo tanto porque entonces no me va a servir al final, no me va a dar el mismo análisis porque pues yo ya lo adapté tanto que me va a quedar de pronto igual a los reales, ¿no? La idea es que yo tenga una base para tener algo de comparación. Por ejemplo, cuando yo hice mi costo estándar, pues era 2019, de pronto en el 2019 el tema económico pues también era diferente, no teníamos pandemia, no teníamos tantas cosas. En el 2020, ¡prum!, me cambió toda la situación. Entonces también hay que ver esto qué oportunidades me genera y por eso es importante saber cuáles son mis diferencias favorables y mis diferencias desfavorables para atacar solo las desfavorables y no perder tanto tiempo en ponerme a revisar cosa por cosa. ¿Sí? Esto me ayuda a identificar más, ir como más al grano. Entonces yo digo, claro, el problema son mi materia prima. Entonces ataquemos materia prima, me tomo el tiempo, busco proveedores, busco absolutamente todo y me enfoco únicamente en mi materia prima. No, mi problema es más entonces por eso es la diferencia de valores, ¿sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, mis variaciones más altas? Está en mano de obra directa. Entonces yo tengo que volver más eficiente la mano de obra directa. Entonces, lo que yo les decía, organizar más la forma de producción. Les recomiendo mucho esa película de McDonald's, esa está en Netflix, yo no sé si está como en YouTube. Eh, de pronto les traigo la próxima clase el nombre exacto, pero habla mucho de cómo es la producción y cómo se pueden mejorar los procesos, de la forma en la que se organiza, la forma en la que se capacita a las personas, la forma, o sea, es pensar en absolutamente todo. Entonces, en el costo estándar es todo lo que él hace. Incluso es muy chévere porque él se imagina todo, un creador de McDonald's, se imagina todo sobre un área y después construye de acuerdo a lo que él ya tenía en la cabeza, los planos que él ya había diseñado y construye de esa forma y ese fue el éxito rotundo. ¿Sí? O sea, McDonald's en estos momentos pues solamente es el más conocido. Ahí cuentan la historia, cómo se vendió la franquicia, etcétera. Pero esta parte de cómo él creó la producción es muy interesante, es muy chévere de ver. ¿Listo? ¿Hay de pronto otra pregunta? No, quedaron todo el temita claro.
Es que no sé si tú me respondiste la pregunta que te escribí al chat. Es que me Ay, desconecté no, un poquitico. Me desconecté un poquito perdóname. del audio, entonces no Yo, sé. la verdad, no he visto el chat porque, ay, con esto. Bueno, es la pregunta que hice en el chat es, ¿los costos de los reprocesos se tienen en cuenta para generar, digamos, un presupuesto? Los costos de o sea, cuando es real, o sea, cuando, Sí, ya, digamos, como tú dices que se maneja datos del año anterior y se va a atacar el problema, pero digamos que para el siguiente periodo no se manejan un presupuesto todos estos casos de de, repro- de reprocesos. pero sí, pero entonces ahí es en donde tenemos que ver por qué se están generando esos reprocesos y atacar esos reprocesos. Si yo logro identificar que, claro, resulta que el corte me está quedando, digamos, si estoy hablando de ropa, resulta que el corte me está quedando mal y me estoy devolviendo ese pedacito, esos también son temas que yo tengo que atacar y que tengo que tener en cuenta en mi costeo estándar, ¿sí? Antes de producción. Digamos que mi costo estándar, la idea es que yo calcule a tope, ¿sí? O sea, es mejor que se me vaya un poquito más, pero que yo tenga más la claridad de qué es lo que voy a obtener al final del año, ¿sí? Entonces, digamos que la idea del costo estándar es la cantidad máxima de producción, el tiempo máximo de producción, todo al máximo, ¿sí? Pero la idea precisamente es para eso, para que cuando yo empiece a producir, yo trate tampoco de salirme tanto de eso que yo ya presupuesté. Entonces, esos reprocesos también es cierto. Uy, no, yo vi que mi mano de obra directa aumentó porque me tocó, no, empecé a reprocesar mucho o se me salió de las manos eh, tenía muy poquitas personas para, por ejemplo, manejar el corte de la ropa o lo que sea. Entonces ahí se infla esa diferencia entre por ejemplo, en la mano de obra directa. Entonces empieza uno a atacar ese punto específico y empieza a volverlo más eficiente, que siempre es la idea, o sea, el costo estándar va hacia la eficiencia directamente. Ok, sí, es que, pues, digamos, yo trabajo en una empresa que es Fabril y pasa a veces esos reprocesos de que eh, al final de cada mes esos reprocesos como que todos se comienzan a cuestionar Ujú. las alternativas, pero ninguno tenía proyectado perder ese dinero. Y pues también mi pregunta va por lo que hay muchas empresas fabriles, pequeñas empresas, que tuvieron que cerrar porque no tenían como un presupuesto para la mano de obra y pues con esta situación de pandemia, pues no pudieron mantener porque no tenían los recursos. Por eso va como mi pregunta. Sí, no, pues es que la verdad es que este 2020 fue el año más atípico que haya vivido la historia de los últimos, pues en los últimos años, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que ese tema de reprocesos, ahí es en donde hay que, bueno, pararse y evaluar por qué se está generando tanto reproceso. De pronto la persona que está manejando ese proceso o las personas que están manejando esos procesos no tienen las capacitaciones suficientes o una lo está haciendo de una manera, la otra de otra. Entonces, ahí hay que ver cuál es la mejor forma y ahí sí se necesita como una persona. Por eso digamos que uno también de los puntos de la presentación, que es en donde dice que cuáles son los cuatro pasos para un costo estándar correcto, es saber eh, la producción desde donde inicia hasta donde termina, seguirla paso a paso, ver en qué, o sea, en qué momento es en donde estamos perdiendo más tiempo o más materia prima o más energía, o sea, en costos o la maquinaria está pasando algo, sí, por eso es, siempre hay que hacerle el seguimiento desde el inicio, desde que empezó con materia prima y cómo empieza la producción y cómo termina mi producto. Lo mismo, hay muchos productos que inician y en la mitad se dañaron, se rompieron, todo eso también hay que presupuestarlo.
¿no? Y estos serían como unos costos indirectos de fabricación, porque yo no le puedo sumar a otro, digamos, si son mis gafas, yo no le puedo sumar a unas gafas específicas esas que se me dañaron. Eso me toca dividirlo entre todos, ¿sí? Y entonces esos son los cargos o costos indirectos de fabricación. Yo no se lo voy a sumar a uno específico, sino me toca dividirlo en las unidades que produje. Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta y también aquí hablaba mucho de los desperdicios. A eso es a lo que se refiere, ¿sí? En temas prácticos, eso es lo que se refiere, porque pues no siempre la producción va a salir perfecta. O sea, si yo digo, Ujú. produje las 12.000 unidades, puede que se me hayan dañado 5, no sé, 20, las que sean. Entonces, eso también hay que tenerlo mucho en cuenta. ¿Listo? Entonces, por eso el costo estándar va a tope. O sea, van mis cargos directos los más altos que yo pueda soportar, ¿sí? Y para eso también mantener también la rentabilidad, tratar de que no se me vaya tan perdido. Ok. ¿Listo? Hay más preguntas de pronto. Bueno, esperemos que este año se normalice más el tema de lo de la pandemia y podamos recuperar todo eso, porque sí fue un año bastante difícil. Sí, sí, porque en producción sí se sintió Claro, bastante y la compañía, pues, pudo aguantar los 8 meses que prácticamente fueron críticos y, y pues ahorita pues se está restableciendo, pero sí, la pandemia le dio durísimo y no tenían presupuestado muchas cosas y comienzan a asumir obligaciones financieras para cubrir eh, claro. estas, estos costos. Sí, además que mantener las máquinas, ¿no? O sea, hay, digamos, el tema de maquinarias, hay unas empresas grandísimas que les sale muy costoso, ejemplo, apagarla y volverla a reiniciar, gasta un montón de energía de función. Por eso es que, digamos, las empresas de producción hacen estos horarios, que las máquinas trabajen de día y noche, ¿sí? Y por Ujú. eso, digamos que tratan de organizar, o sea, de optimizar al máximo, o sea, todo lo que se pueda optimizar, eh, pues lo hacen, pero precisamente hay que tener un punto de partida para identificar realmente cuáles son, o sea, cuáles son las variaciones que más, pues que más me están afectando mi rentabilidad y que más me están afectando en qué punto del proceso estoy fallando, en qué cosas, ¿sí? Entonces, pues por ejemplo, lo del tema de los retrocesos va mucho en pues de pronto en las personas o de pronto también puede ser un error de la maquinaria, entonces toca ver si la maquinaria también ya está molestando, necesita mantenimiento. Todos esos mantenimientos, por ejemplo, de maquinaria, esos también serían costos indirectos de fabricación, porque yo tampoco le puedo sumar a algo específico, a una sola unidad ese costo, me toca repartirlo en todo. Todo eso lo vamos llevando, todo lo que no se puede ver directamente en el objeto o en lo que yo estoy produciendo, todo esto se va a cargos indirectos de fabricación, ¿listo? Ah, Y ok. todo lo que va al personal son mano de obra directa, o sea, todo los salarios, las prestaciones, absolutamente todo lo que va hacia el personal es mano de obra directa, ¿listo? Ujú. Pero y esa mano de obra directa también hay que saber cómo dividirla en cada uno también de los procesos para sacar al final el costo total del Sí, producto. eso te iba a preguntar porque digamos que se tiene que tener en cuenta los reprocesos cuando no son mm, de la empresa directamente, sino digamos cuando la empresa se dedica a hacer cosas a medida y el cliente pues genera especificaciones adicionales y pues toca volver a hacer procesos, o sea, reprocesos por el Entonces, terceros. y eso Entonces, eso genera te iba a preguntar desperdicios. también. Eso genera desperdicios y genera todo. Entonces, no, o sea, digamos que eso ya es como, por eso, o sea, todo esto va es pensado a, bueno, me pasó esto, ahora qué voy a hacer, cómo voy a mejorar todas esas cosas, de pronto tener un personal que sea más específico. Digamos que ese es el tema del costo estándar que hay que tener de personas que sean más calificadas, los que yo les decía en un principio.
Digamos que no todas las empresas a veces tienen la oportunidad de hacer este costeo antes de, porque pues es costoso, se necesita personal, se necesita un estudio muy de fondo para no descacharme tanto, ver el mercado, o sea, son una cantidad de variables que hacen que toda esta información cambie, ¿cierto? Por ejemplo, lo que pasó ahorita de la pandemia al mercado, hay muchas cosas, o digamos lo que yo les decía, por ejemplo, cuando hay cosecha, cuando es de alimentos, cuando hay cosecha de algo que se aumentan los precios, cuando no hay cosecha, entonces ya los bajo, entonces es hacer como este estudio antes de empezar a producir y prepararme muy bien para la producción, que esa es la idea de costo estándar, prepararme muy bien para la producción. Listo, y tener como base para el final empezar a comparar cómo me fue, si me fue muy bien o me fue más o menos, o no tan bien, o qué, a dónde tengo que atacar y qué es lo que tengo que empezar a revisar. Ok. Listo, hay más preguntas, dudas, inquietudes. Ustedes han visto hasta ahora todo el material que yo he subido al aula, han tenido acceso todos al aula. No he ingresado. Ok. Sí, profe, sí tengo acceso. Ok, bueno, les recomiendo pues igual revisar si tienen algún inconveniente con la plataforma. Ahí al inicio de la plataforma están cómo comunicarse con los coordinadores, etcétera, para que les faciliten absolutamente todo. ¿Listo? Claro que sí, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pues si no tienen más preguntas y eso, pues espero que les haya servido mucho este ejemplo, les hayan aclarado de pronto más dudas, porque una cosa, digamos, es teórico, otra cosa es cuando ya uno lo pone en la práctica, ¿verdad? Creo que me están escribiendo. Ah, sí, aquí ya estoy viendo la pregunta. Es que el manejo del Zoom también me ha embolatado un poco. Qué pena con ustedes y a veces tengo problemas porque la tecnología como que me está atropellando. Pero bueno, muchas gracias a todos por su disposición, por haber estado en esta clase. Espero que les haya servido mucho lo que vimos hoy. Y nos vemos entonces dentro de 8 días. ¿Listo?